Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas y también a los amigos que nos sintonizan en este programa a través del Alumbrador Cristiano y en mi programa especial Te daré lo mejor. Como ustedes saben, estoy transmitiendo una serie de mensajes acerca de la adoración. El tema que voy a tratar este día es adorando con la oración. Pero por supuesto el mismo tema nos lo dice. Vamos a ponernos en oración y después paso a la exposición del mensaje. Oremos. Padre Celestial, una vez más te doy las gracias porque me permites poder llegar a la hermandad, presentar este mensaje que también es de mucha necesidad para poder estar cerca de ti. Gracias por ello, Señor. Permite que lo que diga sea claro, sea sencillo y sea con el fin de entregarnos más a la oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes recuerden que el último programa que presenté fue acerca de adorando a través de los cánticos espirituales. Y les dije que esta lección la iba a versar sobre adorando con la adoración, con la oración, perdón. De manera pues que ese es el sujeto que voy a presentar en esta oportunidad. Es decir, hablo acerca de la adoración por medio de la oración. Jamás debería verse la oración como un preludio a la adoración, o sea, como un inicio. Es decir, muchas veces quizás hasta erramos en decir que si no oramos no podemos presentar la adoración. Y también quiero decir que la adoración no es un relleno, sino que es básica esa adoración que presentamos a través de la oración. La oración es una de las vías más íntimas de comunión con Dios. Se trate de la oración que se hace en secreto o de la que se hace en asamblea. La iglesia primitiva es el mejor ejemplo que tenemos. Era una iglesia que oraba. El Nuevo Testamento contiene varias oraciones de los cristianos primitivos, además de instrucciones acerca de la oración. La oración es uno de los instrumentos más poderosos que Dios ha dado a su pueblo. Instrumento pues que a nadie más le ha dado. Por eso Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Como he dicho, la base de la oración para la iglesia la tenemos en el Nuevo Testamento. Pero antes de pasar al uso que tenemos en el Nuevo Testamento, vamos a usar bastantes porciones del Antiguo Testamento como un preámbulo a lo que realmente siempre ha sido la oración. La oración puede definirse de la manera más sencilla, como hablar a Dios o hablar con Dios. Sin embargo,
no es un hablar cualquiera, pues se trata de cierta clase de conversación con Dios. La oración es más que un simple monólogo que se recita de vez en cuando. En un sentido más pleno, la oración es comunión con Dios. En la Biblia del Rey Santiago, a la conversación que tuvo Abraham con Dios, de la cual leemos en Génesis 18, se le ve como tener contacto. Dice en Génesis 18:33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. También vemos que a la conversación que tuvo Moisés con Dios en el monte Sinaí se le refiere igualmente ese contacto con Dios, pues dice en Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Jesús acostumbraba retirarse a solas a algún monte apartado para estar en contacto con su Padre en oración, y algunas veces lo hacía por toda la noche. Dice en Mateo 14:23 que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. También en Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Luego en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Las personas a menudo creen que la oración es solo el acto por el cual le pedimos algo a Dios. Sin embargo, es mucho más que eso. Una vez que Jesús oraba, uno de sus discípulos que lo observaba le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Más adelante me voy a referir a este texto en una forma más amplia. Jesús respondió dándoles un modelo a seguir en la formación de sus propias oraciones. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Su modelo comenzó con palabras de alabanza, pues usted lo puede notar, y honra al nombre de Dios. La expresión que dice aquí, santificado sea tu nombre, subraya pues esa reverencia y el respeto debidos a Dios. Eso es bien importante que veamos cómo es que se le da énfasis a la reverencia y el respeto debidos a Dios. En otras palabras, podemos decir pues que el nombre de Dios representa
todo lo que Él es, su ser, su divinidad, su poder, su majestad y su gloria. Cualquiera que se dirija a Dios de esta manera, teniéndole la más completa reverencia a su nombre, debe reconocer y aceptar que Él es absoluto, que Él es supremo en todos sus atributos. Muchas grandes oraciones que se recogen en las Escrituras siguen este modelo. Nehemías se dirigió a Dios como el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto lo tenemos específicamente en el verso 5 del capítulo 1. Luego, si vamos a la oración de Esdras, esta oración de Esdras contemplada en el capítulo 9, en los versos 6 al 15, pero voy a decir situaciones específicas de la oración. Por ejemplo, en el verso 8 se reconoce la misericordia. Dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Luego, si pasamos al versículo 13, ahí se nota acerca de la fidelidad. Noten lo que expresa, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Luego dice, yendo más adelante, dice, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Y luego hay que notar que en el verso 15 culmina en esa oración haciendo referencia a la justicia de Dios. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces, podemos nosotros ver pues que de esta oración de Esdras hay mucha enseñanza, hay mucho aprendizaje pues que vemos en cuanto a buenas actitudes a tener acerca de la oración. Tanto en la oración de Esdras como en la de Nehemías se incluye el elemento de la confesión y se hace intercesión por los demás. Nehemías solo pidió una cosa para sí mismo, que cuando se presentara, dice, delante del rey, éste tuviera compasión de él. Miren lo que, si vamos a Nehemías otra vez, consultando el capítulo 1, el verso 11, dice, te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, no solo la de él, fíjese, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pasando al Nuevo Testamento, en la oración del apóstol Pablo, que se recoge en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21, él reconoció la fuerza y el poderío de Dios. Notemos específicamente los versos 20 y 21. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Usted puede notar cómo es que esta gloria que se da a nuestro Dios es en la Iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo oró pues por los cristianos que estaban en Éfeso, pidiendo que ellos recibieran fortaleza, recibieran amor, recibieran entendimiento espirituales y que fueran llenos de Dios. Entonces es bien determinante estas situaciones específicas que se nos presentan. La oración es mucho más que simplemente pedir algo. Muchas veces nosotros podemos confundir esta situación de orar con simplemente pedir algo. La oración, óigase bien, como un acto de adoración que brota de nuestro deseo de alabar a Dios, de darle a conocer nuestras peticiones y de mostrarnos penitentes delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que el objetivo de la oración, o el objetivo, mejor dicho, en la oración, es alabar a Dios y presentarle peticiones por nosotros y por los demás. Nos llena de temor reverencial el hecho, pues, de que Dios, para que aún nuestros cabellos, según nos enseña la Escritura, están todos contados, y sin quien ni un pajarillo cae a tierra, entonces Dios oye y responde nuestras oraciones. Por eso es que nosotros tenemos que entender, pues, comprender que siempre va a ser muy necesario que nos llevemos en oración los unos por los otros. El apóstol Pablo, por ejemplo, siempre oraba por los hermanos de Filipos y por todos los cristianos. Tenemos que entender que es una bendición el que hayan cristianos, cristianas, orando pues por nosotros y nosotros por ellos. Algunas de las bendiciones que le pedimos a Dios constituyen un reconocimiento de su poder, porque tales bendiciones no serían posibles sin que su poder influya en ellas. En el libro de Josué se encuentran unas conmovedores palabras sobre la oración. El contexto que las rodea es la ocasión en la cual Josué le pide a Dios que detenga el avance del sol por el cielo, pero hay un propósito, con el fin de que los ejércitos de Israel
tengan suficientes horas de luz. ¿Para qué fin? Para poder derrotar a sus enemigos. Entonces, Dios oyó y respondió la repetición de Josué. El versículo dice, y no hubo día como aquel, dice, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová, noten, peleaba por Israel. Entonces nosotros podemos ver, hermanos y hermanas, que la oración invoca un poder que tienen a disposición suya únicamente los justos. Eso es bien importante. La oración es eficaz cuando sale del justo, ya lo hemos visto en Santiago. Orar es adorar. El acto mismo por el cual se le pide al Todopoderoso constituye un reconocimiento, pues, de su soberano poder. Y esta es la confianza que tenemos. Noten lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, noten que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Que nosotros tenemos que saber pedir. Tenemos que pedirle a Dios de acuerdo, que vaya en acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No que vaya en acuerdo a nuestros intereses muy propios, que muchas veces podrían ser intereses que no son intereses espirituales. Se nos manda orar por todas las cosas. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjense que es bien importante notar que las oraciones son peticiones a Dios, peticiones delante de Dios, pero dice que esa va con oración, el sentir de la oración, y va con ruego, pero también va con acción de gracias. O sea, que nunca tenemos que olvidar, mis hermanos y hermanas, el ser agradecidos y manifestarlo a través de nuestras oraciones. La oración puede ser acción de gracias o también puede ser intercesión por alguien que tiene necesidad. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este versículo es realmente, o estos versículos realmente son muy amplios, hermanos, porque pone diferentes características que nuestras oraciones deben de llevar. Por ejemplo, rogativas, o sea, el ruego, pues, el ruego. Nosotros no tenemos que orar como que es una ordenanza a Dios. Dios, hazme esto, cúmpleme esto, así en una forma imperativa. No, son rogativas, son oraciones. El sentir de la oración es precisamente algo de alabanza. Y luego mire lo que dice, son peticiones. Las peticiones son precisamente lo que deseamos llevar a nuestro Dios, y vuelve a darle énfasis
a las acciones de gracias, el agradecimiento pues por todos los hombres. Y aquí es donde pasa a decir que nosotros tenemos que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por eso siempre hago énfasis que nosotros tenemos que orar por nuestro presidente que está gobernando a la nación, por todos los que le acompañan a él en el desarrollo de su trabajo. Fíjense bien que es una declaración muy espiritual de parte de nuestro Dios. Independiente, usted no ve aquí en esto una situación de partidarismo, una situación de política, nada de eso. Simplemente el mandamiento de nuestro Dios es que lo tenemos que llevar en oración. Por eso, ¿qué es lo que vemos en cuanto a la oración? La oración puede ser ruego para pedir perdón, o ruego por alguien que está enfermo, ya sea que lo esté físicamente o que lo esté espiritualmente. Por eso mire lo que dice Santiago en el capítulo 5, leyendo los versos 13 y 14 y también el 16. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego, si pasamos a 1 Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado del cual la persona o el cristiano pues no se arrepiente. Porque cuando el cristiano no se arrepiente de un pecado, ese pecado le puede llevar a la muerte espiritual. Entonces, por eso nos dice el apóstol Juan que tenemos que orar de una forma ferviente, pues, por aquellos que realmente piden la necesidad de la oración. Cuando nuestros anhelos son tan profundos que no podemos encontrar palabras con que expresarlos, el Espíritu Santo pues nos ayuda a comunicarle los deseos de nuestro corazón a nuestro Dios. Por eso mire lo que dice aquí en Romanos en el capítulo 8, en los versos 26 y 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios desea tanto nuestra adoración que nos ha dado las vías de la oración y de la alabanza para hacernos pasar ante su asombrosa presencia. La sola idea, pues, de que se nos permita entrar a su presencia constituye una lección de humildad. Esa es la realidad. No solamente se nos permite entrar, sino que también se nos invita a acercarnos a su trono.
adorándolo. Dos de los medios que Dios ha concebido para que nosotros le expresemos alabanza y acción de gracias son el canto y la oración. Ya lo hemos visto en la lección anterior acerca de la alabanza a través de los cánticos espirituales. Muchos, los cánticos también, hermanos y hermanas, pueden ser oraciones. Muchos cánticos de nuestros signarios son de hecho oraciones. Entonces, no se deben considerar que el canto y la oración sean como preludios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Muchos hermanos cometen el error de decir comencemos a cantar o a orar también para que la hermandad venga y se sienten. Eso es incorrecto. Los cantos como las oraciones no son para llamar a la reunión. Los cantos como las oraciones son adoración a nuestro Dios. Entonces, no se deben considerar el canto y la oración que sean como preludios a la adoración, pues ellos son en sí mismos, hermanos, actos de adoración tal como ha sido así concebido. Los cánticos y las oraciones son formas de adoración que no deben tomarse en una forma a la ligera dentro de la reunión de la iglesia. Se nos manda orar sin cesar. Eso es una realidad y más adelante voy a referirme a esto. Del mismo modo, debemos ir por la vida con cánticos espirituales en nuestros corazones y en nuestros labios, ya que ellos nos ayudarán a mantenernos cerca de Dios y a mantener a Satanás a una distancia segura. Miren lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted recuerda que al principio de este mensaje empecé hablando cuando los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, o sea, enséñame a orar. Las escrituras con las que estamos familiarizados, hermanos, deberían leerse con mayor cuidado. Es decir, las escrituras con las que no estamos familiarizados, por supuesto que deben de leerse. Los discípulos oían a Jesús enseñar con autoridad, lo miraban obrar grandes milagros, estaban impresionados con su poder. Sin embargo, en forma unánime, sencillamente le pidieron, enséñanos a orar. La oración, pues, podemos decir que es un instinto porque el centro de nuestra relación con Dios, hermanos, es la oración. Somos los que extrañan su hogar. Solo la oración puede llenar esta necesidad. Por eso es que decimos que la oración es una palabra o una frase muy pequeña, poniendo el artículo la. Es una palabra muy pequeña. Es una palabra pequeña, pero que describe gran experiencia. Mire, el texto que tenemos en Lucas, en el capítulo 1, el capítulo 11, leamos lo que nos dice los versos 1 hasta el 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo,
Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y uno puede preguntarse, ¿por qué esta parábola? Más adelante doy la explicación. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, lo que vemos aquí es el más grandioso y singular tratado sobre la oración que existe en el mundo. Jesús oyó la oración de sus discípulos en la que pedían ser enseñados a orar. Todo principio básico y elemental, como profundo y sencillo respecto a la oración, es enseñado aquí en este pasaje. Primero veamos cómo es que la oración es fe. ¿Por qué digo que la oración es fe? La oración es precisamente lo que sucede cuando al hombre le es permitido humildemente entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. La oración más, óigase bien, más que hablarle a Dios, la oración es más que escuchar a Dios. Y luego podemos ver que la oración es estar con Dios. Miren qué importante. La oración es estar con Dios. Lo primero que debe hacer es orar. Oramos para vivir. La oración es vida, pues. El corazón de la religión es la oración. La oración que dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, podemos decir que es el resumen de la oración. En Mateo 9:24 se ve pues que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, la frase pues que dice, Dios, sé propicio a mi pecador, es una oración. Ahí lo tenemos en Lucas 18:13. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos por lo menos 6 aspectos de la oración. La oración es confesión, la oración es sumisión,
La oración es aceptar que tenemos necesidad de ayuda. La oración es alzar precisamente la mirada a Dios. La oración es obediencia. Y podemos decir que la oración es vivir con Dios. Entonces, todo fracaso es el resultado de no orar. Todo pecado es el resultado de no orar. Es más fácil escribir sobre la oración que orar, hermanos. Yo puedo pasar y escribir anales sobre la oración si lo pudiera hacer, pero lo que es determinante en la oración es orar, es ponerlo por práctica. Necesitamos entregarnos a la oración. La ley de la oración en este sentido pues precede a la ley de la fe, porque la oración continua nos hace, hermanos, tener mucho más fe. La oración pues se esfuerza. Los discípulos tuvieron el privilegio de oír a Jesús orando. ¡Qué privilegio tan impresionante tuvieron! Por cerca de 3 años habían visto a Jesús en muchas situaciones. Lo habían visto enseñar, lo habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto bendecir a los niños. Nada de lo que habían visto se igualaba con su vida de oración. La gloria de Jesús, pues, era la oración. La oración es más que una forma, es una fuerza, hermanos. Decir una oración y orar son dos cosas diferentes. Jesús oró, les enseñó a sus discípulos a orar. Aunque Jesús estaba presente con ellos, ellos sentían la urgente necesidad de orar. Si Jesús tuvo necesidad de la oración, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Si la oración ocupaba un lugar central en Jesús, así también debe serlo en nosotros. Tomo en cuenta este último aspecto. La oración es constancia, es insistencia. Jesús hace pedazos nuestra simpleza respecto a la oración. Al responder a la petición de los discípulos, sencillamente dio una simple forma, y esto pudo haber sido decepcionante. No hay, por decirlo así, hermanos, ningún código secreto para la oración. Comience pues con la forma y después persista. Si usted no se involucra seriamente, entonces yo le digo, ¿por qué se va a involucrar Dios en nuestras vidas? Si usted no es un cristiano o cristiana de oración. Por eso es que tenemos que entender que orar es pensar, orar es someterse, orar es pedir, buscar, llamar. Es decir, tenemos que mantenernos pidiendo. Por eso, Jesús no solo conocía a Dios, sino que también nos conoce a nosotros. El ejemplo que vimos de este pasaje de Lucas 11, cuando dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí vemos una ilustración, hermanos, de la perseverancia con una parábola acerca de 2 amigos. O sea, el asunto es orar a nuestro Señor con perseverancia, porque cuando nosotros somos insistentes en nuestras oraciones, el Señor puede realmente oírnos. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, hermanos, que todo cambia después de la oración. Y quiero decirle, aprenda la forma de orar y persevere en ella.
persevere en la oración. La oración podemos decir que es la primera palabra. La oración es por donde comenzamos nuestra vida espiritual. La oración es también la última palabra. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga su enseñanza acerca de la oración y que nosotros la tomemos muy en cuenta y sobre todo que practiquemos a través de ser hombres y mujeres cristianas de mucha oración.